Ahora estaremos leyendo extractos selectos de Bala Sulam, el artículo Matan Torah, la entrega de la Torah. Pueden hacer preguntas en el sitio web y algunas preguntas seleccionadas relacionadas al material serán hechas durante la lección. Así que nos acercamos a un día festivo muy especial, Shavuot o Matan Torah, la entrega de la Torah, en donde celebramos esta entrega de la Torah, que se descubrió, lo que se reveló o descubrió en el mundo fue una conexión entre el Creador y los seres humanos. Y esto sucedió acerca de más de 3.500 años atrás, un poco menos, en el desierto de Sinaí, cerca del monte Sinaí. Y nosotros tenemos que estudiar por qué tenemos también estos puntos históricos en nuestro mundo, porque toda raíz espiritual debe de llegar y encontrar su manifestación en una rama corporal. ¿Y qué es lo que celebramos aquí en este día festivo especial? Es especial debido a que recibimos una conexión entre la fuerza superior y el ser humano. Porque de otra forma simplemente seríamos unas criaturas miserables en una piedra que está volando allá en el espacio y nunca hubiéramos sabido nada. Y de esta forma ya nos podemos conectar con esa fuerza que creó el universo, la Tierra, a nosotros y todo este proceso y lo que existe también por encima de este proceso. Todas estas formas de conexiones que podemos tener entre nosotros y Él. Así que esta festividad es un día muy significativo porque celebramos nuestra conexión con el Creador, a través de la cual podemos elevarnos por encima de nuestra vida, porque vivimos y no sabemos para qué vivimos o por qué propósito, y aquí ya podemos elevarnos a una vida distinta por encima de esta corporalidad y esta bestialidad. Así que no tenemos ningún otro día festivo tan significativo como el día de Matan Torah, de la entrega de la Torah, porque todo comienza y parte desde aquí. Porque sin esto nuestra vida sería un desperdicio, sería simplemente como cualquier otra bestia que simplemente nace y vive y muere. O lo matan o muere por sí mismo, pero aquí nosotros tenemos la oportunidad de elevarnos por encima de nuestra vida y conocer a la fuerza superior y entrar en esta internalidad y perfección y en este espacio nuevo de otorgamiento y no de recepción, porque nuestro mundo solo existe dentro del deseo de recibir y el mundo espiritual existe en el deseo de otorgar y por consiguiente es eterno y perfecto, y tenemos la habilidad aquí debido a estos medios de la Torah, que es la elevación del mundo inferior al superior. Y por esta razón celebramos este día festivo. Y no hay mucho más en esto. Solo hay esta pequeña costumbre, digamos, porque digamos que generalmente nos vestimos de blanco, que es una indicación de el otorgamiento, y que comemos lácteos, que también es por una indicación del otorgamiento. Y esto es lo que es especial de este día festivo. ¿Y cuándo sucedió? De forma histórica sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que quiere decir que huyeron del deseo de recibir y cruzaron el Mar Rojo, que los separaba, o ellos se separaron a sí mismos de este deseo de recibir y entraron al desierto de Sinaí, de Siná, que significa odio, de la raíz odio, y de este odio al deseo de recibir, y por consiguiente estaban frente a esta montaña de Hibudim, o consternación, creo, y que tanto tenían que trabajar más en su deseo de recibir, y descubrieron esto, y entonces fue que
llegaron a este llanto. ¿Dónde están estos medios con los cuales podemos alcanzar el deseo de otorgamiento? Y entonces fue que recibieron este deseo desde arriba, de la luz superior, también llamada la Torah, de la palabra, la Torah de la palabra Or, de luz. Y Torah también de el plan, el método. Y a través de esto fue que comenzaron a avanzar de forma metódica hacia la corrección, corrección tras corrección tras corrección, hasta el mismo día de hoy que nosotros corregimos nuestro ego por generación a través de generación, hasta finalmente llegar así al fin de la corrección. Y todo esto es a través de la fuerza de la Torah, llamada la luz que reforma, la luz superior que nos corrige. Así que vamos a leer lo que los cabalistas nos escriben sobre el tema. Debemos llegar a conocerlo, porque en este momento, en estos días, hay una luz especial, una iluminación especial, fuerza especial, que si lo estudiamos juntos, esto nos va a dar la posibilidad de avanzar incluso más. Vamos a leer el extracto número 1. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva dice, es un gran klal, conjunto o regla de la Torá. Este artículo de nuestros sabios nos exige una explicación. La palabra klal, conjunto o regla, indica una suma de detalles que en su participación conjunta se establece ese klal. Por lo tanto, cuando se refiere a la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es un gran klal de la Torá, debemos entender que el resto de las 612 mitzvot de la Torá, con todas sus interpretaciones, son nada más y nada menos que la suma de los detalles insertados que figuran en esa única mitzvah de amarás al prójimo como a ti mismo. Esto es muy desconcertante, porque esto se puede decir con respecto a las mitzvot entre el hombre y su amigo. Pero ¿cómo esa única mitzvah puede contener y sustentar dentro de sí todas las mitzvot entre el hombre y el Creador? Son la esencia y la parte principal de la Torá. Esto significa que hay un problema, hay una pregunta aquí. ¿Cómo puede ser que la Torá, que hay tanto escrito en ella y todas esas cosas, que para qué se escribieron, finalmente para llegar a este amor al prójimo, para acercarnos a otros, en vez de tener este odio, voy a desarrollar una actitud de amor hacia ellos? De esto se habla desde arriba de la Torá, de esta palabra de la fuerza superior. No entendemos y tampoco entendemos cómo es que puede ser que todos dicen palabras hermosas, en cada religión nos dicen que deben de elaborar en el bien y en la Torá, y vemos la historia y vemos aquí que tanto esto va en relación al ego y al odio y guerras y lo que tú digas aquí. Así que eventualmente tenemos un problema muy grande con la Torá, porque aquí debemos de entender precisamente lo que significa. Y aquí nos escribe que no es ninguna otra cosa más que el llegar al ama a tu prójimo como a ti mismo, el amor al otro, y de amarlos en tal medida en la cual no tienes nada más excepto esto, el llegar a amar a toda la humanidad, a cada uno, porque hay aquellos que aman a la humanidad, digamos, pero que no estén ahí los humanos. Y todo lo que hace la persona debe de ser solo con la medida de amar. Y de este amor, a través de este amor debe de realizar todas sus acciones hacia las personas y en general hacia este mundo. Que quiere decir que no hay ningún otro propósito para el hombre
en este mundo, viviendo en este mundo, que Él llegara a hacer el bien a toda la humanidad. Y en la Torá nosotros tenemos el Tariach, 613 acciones que la persona tiene que ejecutar, acciones de otorgamiento. Así que todas estas acciones de otorgamiento que la persona tiene que llevar a cabo son solo con respecto a las otras personas, al prójimo. Y es entonces, solo entonces, que se le considera a esta persona que mantiene la Torah, que está corrigiendo su alma. Bueno, léelo otra vez. Nuevamente leeremos extracto número 1 de Bala Sulam, la entrega de la Torá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva dice, este es un gran klal, una gran regla de la Torá. Este artículo de nuestros sabios nos exige una explicación. La palabra klal, conjunto o regla, indica una suma de detalles que en su participación conjunta se establece ese klal. Por lo tanto, cuando se refiere a la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es un gran klal de la Torá, debemos entender que el resto de las 612 mitzvot de la Torá, con todas sus interpretaciones, son nada más y nada menos que la suma de los detalles insertados y contenidos en esa única mitzvah de amarás al prójimo como a ti mismo. Esto es muy desconcertante, porque esto se puede decir con respecto a las mitzvot entre el hombre y su amigo. Pero ¿cómo esa única mitzvah puede contener y sustentar dentro de sí todas las mitzvot entre el hombre y el Creador, que son la esencia y la parte principal de la Torá? רב לא שומעים. אנחנו נמשיך בינתיים, אני רואה כאן שאלות ובאמת אין כאן כל כך. יש כאן רק... Ya vamos a continuar con esto, no veo ninguna pregunta hasta ahora y realmente no veo ninguna pregunta aquí. Y esto nos dice que solo una declaración aquí, el ama al prójimo como a ti mismo, que Rabbi Akiva, que es el sabio más grande que hemos tenido, especialmente desde el tiempo del segundo templo, nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo es la gran regla de la Torá. Es la esencia de la Torá. Y por esta razón lo aceptamos. Ya sea que lo entendamos o no qué es la Torá, podemos decir que sí. La Torá está diseñada para ayudarnos a alcanzar el amor a los otros. Y este es su propósito. La Torá está diseñada para llegar a alcanzar el amor al prójimo. Para todos. Adelante, número 2. Extracto número 2. Se presenta ante nosotros en un segundo artículo que se destaca más que el anterior, acerca de aquel gentil que llegó a Hillel y le dijo, enséñame la totalidad de la Torá mientras estoy parado en una sola pierna. Él le respondió, no le hagas a tu amigo todo lo que odias. El resto ve a estudiarlo. Aquí tenemos entre nosotros una ley muy clara que dice que de todas las 612 mitzvot y escrituras de la Torá, no hay ninguna que se prefiera por sobre la única mitzvah de amarás al prójimo como a ti mismo. Esto se debe a que el resto tiene por objetivo interpretar y permitirnos observar la mitzvah del amor al prójimo correctamente, ya que específicamente dice, el resto ve a estudiarlo. Es comentario, lo que significa que el resto de la Torá son la interpretación de esta única mitzvah. Pues amar al prójimo como a ti mismo no podría completarse de no ser por ellos. ¿Tenemos preguntas? Focus Group. Bueno, tal vez ya no hay preguntas. Focus Group.
¿Qué se requiere de nosotros para recibir la Torá? El querer recibir la Torá. ¿Para qué la necesitas? Tú puedes llegar a la sabiduría de la Kabbalah, tú puedes leer aquí distintos libros de la Torá, pero si tú quieres aprender, estudiar la Torá, quiere decir que tú aprendes y estudias cómo amar al prójimo. ¿Estás listo para esto? ¿Lo quieres? Así que aquí gradualmente nos acercamos a darnos cuenta que alcanzar la grandeza del Creador, el reconocimiento y la revelación del Creador es al llegar al amor al prójimo, que es uno y lo mismo, es lo mismo. Tú no puede existir amor al prójimo o amor a los amigos en menor medida que el amor al Creador. Uno simplemente se viste dentro del otro. ¿Está claro? Tel Aviv 2. Si nosotros nos arreglamos para llegar a este estado, ¿hay algo que quede, que permanezca de mi identidad individual o desaparezco totalmente? ¿Y qué identidad tienes tú ahora de individuo? Dime. Tengo un nombre, un cuerpo. Un pedazo apestoso de egoísmo es lo que tienes. Todos somos así. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Tienes miedo de perder tu identidad? Si te vas a permanecer en ello, ¿no? Estoy preguntando qué pasa, no es que tenga miedo. Solamente quiero saber si esto permanece. Lo que permanece es la raíz de tu alma y todo el resto tú lo recibes. Ahora, la raíz de tu alma está inmersa en este pantano del ego y después de la corrección de esta limpieza, tú vas a construir un parsuf alrededor de la raíz de tu alma, un parsuf que se asemeja al Creador, y entonces tú llegarás a este estado en el cual serás como Él. Y ahora Viena. Sí, la pregunta es, ¿cómo podemos evitar reemplazar los medios con la meta? Con trabajo diario. Con trabajo diario. Yo te entiendo, pero así es como tiene que ser. Trabajo diario sobre la importancia de la meta, la importancia de los medios y cómo los medios se acomodan con el fin de alcanzar la meta. Tbilisi. Gracias, Rav. Con el fin de recibir la Torá, simplemente necesitamos adquirir la intención. Para poder alcanzar la luz que reforma, debemos de tratar de estar como un hombre con un solo corazón. Pero incluso antes de esto, cuando solo intentamos un poco y que no estamos ni cerca de ahí, pero en base a nuestro esfuerzo, esta iluminación llega y nos influencia. Pero aún es desde lejos. Baltia 3. Gracias, Rav. Una regla, ama al prójimo como a ti mismo. Incluye en ella todas las mitzvot. Todos los mitzvot, ¿qué quiere decir? Todas las correcciones que la persona debe de llevar a cabo sobre sí mismo, sobre su deseo de recibir egoísta, para poder llevarlo al deseo de otorgar, para ser un verdadero justo. Todo esto se encuentra en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya que aquí precisamente es donde tú obtienes el amor al Creador.
¿Cuál es la diferencia entre mitzvot? Es decir, hay distintos estados para la implementación de esta regla. La mitzvah, un mandamiento, quiere decir una corrección de su deseo de recibir. Hay 613 deseos en la persona y todos estos son con el fin de recibir, y él tiene que invertir su intención de estos con el fin de otorgar. Naaria. Pregunta sobre Bala Sulam: ¿cómo puede ser que esta mitzvah individual, que incluye dentro de sí a todas las otras mitzvot, y que todos los mandamientos en la Torah son entre el hombre y el Creador? Entonces la pregunta es, ¿por qué no es que la mayoría de las mitzvot en la Torah no son entre el hombre y el hombre? Esta es la realización, la implementación. Aquí es donde podemos llevar a cabo esto de forma práctica con nuestras propias manos, por decirlo así, en nuestro estado actual, y de no filosofar mucho alrededor de esto. La mayoría de la Torah es entre el hombre y el Creador. ¿Por qué no es la mayoría de la Torah entre el hombre y el hombre? ¿Por qué está esto para confundirme en la Torah? No, porque al tú llevar a cabo acciones hacia los amigos, también yo espero deleitar al Creador con estas acciones, ya que yo sostengo sus mitzvot, sus mandamientos. Y donde tengo todos los sacrificios y todas esas mitzvot directas entre el hombre y el Creador, ¿por qué no son la mayoría entre el hombre y el hombre? Sí, y todos los sacrificios, todo esto es con el fin de corregir el deseo de recibir del hombre, sin el cual no puede llegar al amor del prójimo. Sin estos sacrificios, ¿acaso puede llegar al amor del prójimo? ¿Cómo puede ser? Tú no tienes ninguna mitzvah que puedas sostener si no es con el fin de llegar al amor al prójimo, porque todos son deseos. También en el Zohar nos explica cómo todos estos 10 sefirot están divididos en 613 mitzvot. Entonces, ¿por qué las divide entre el hombre y el hombre del Creador? Porque con respecto a su amigo, es con certeza que si lo haces es con el fin de corregir tu deseo de recibir. Y entonces naturalmente tú llegas al amor al Creador. Pero el amor al Creador debe de ser para ti como la meta. Algo que tú haces antes de comenzar el trabajo y luego lo llevas a cabo en la práctica. ¿Y por qué no pueden hablar claramente y decir en una frase que todas las acciones que tenemos que hacer con nuestro amigo es con la intención de beneficiar al Creador? Sí, así es como es. Así es como es. Leamos más adelante. Escriben sobre esto. Hebreo 10. Buen día, Rav. La festividad de Shavuot, la festividad de la entrega de la Torah, para todo el mundo, la Torah es un libro, una historia sobre el que todos construyeron. Así es como tú ves a este libro, como un libro en una tienda o algo que tienes ahí en tu casa, en la repisa. Pero la Torah no es un libro. También cuando fue escrito era como un pergamino. Así que no es un libro, sino que solo en los últimos 200 años tú ves que tiene una forma de un libro, como solemos verlo. Y eso es por un lado. Y también por el otro, la Torah viene de Jorah, de instrucción, que es un método para desarrollarnos a nosotros mismos como seres creados. Que cuando vemos esta Jorah, este acumulado de reglas, que llegamos a esta corrección. Esto es la Torah.
O sea, digamos que primero había unas notas que luego se volvieron un libro y es el método que estamos utilizando. ¿Podría explicar nuevamente el método de esta Torá? ¿Podemos darle una marca nueva, una imagen nueva a la Torá ahora? Ve y explícaselo a toda la humanidad. ¿Qué quieres tú de mí? Ve y explícalo. La gente está tan bloqueada con la forma antigua que conocen de esto. ¿Y qué puedo hacer yo? Dime, ¿qué puedo hacer yo? Yo trato de explicarlo, pero ellos lo explican de forma distinta y todas las religiones también lo explican de forma distinta. ¿Y ves qué es la Torá para ellos? Es un pedazo de algo ahí metido en un gabinete, un libro ahí nada más. Es imposible explicar la internalidad del tema. Es por eso que ni lo tocamos, simplemente nos acercamos por otro lado, como aparentemente como si no pertenecemos a la Torah, y hablamos de nuestro ego, cómo estamos atrapados en esta vida, que debemos de corregirnos a nosotros mismos y que la corrección es al acercarnos el uno al otro. Y nos alejamos aquí de la religión y del Viejo Testamento y ni mencionar que estamos conectados con esto, porque si lo decimos, tendremos a millones de personas que van a estar en contra nuestra, que tienen distinta religión, que tienen esta diversión, esta distinta forma de verlo desde la infancia, así que no es recomendable para nosotros tomarlo así. Entonces, para la festividad de Shavuot, en definitiva, ¿qué le explicamos al público en pocas palabras? Se lo explicamos al público en general, así como lo estudiamos ahora, que toda la Torá incluye solo una ley, el cómo amar al prójimo, y que si sostenemos esto, podemos llegar a llevar a cabo la implementación de la Torá. Eso es lo que Bajal Sulam nos quería decir a nosotros en el artículo de la entrega de la Torá. Y las personas lo odiaron por esto. Mira lo que él hizo, a lo que convirtió él, o sea, hacia qué grado convirtió la Torá, porque él simplemente la bajó a un acumulado de instrucciones para cómo amar a todos, a todas las naciones del mundo, hacia todos, el cómo amar. ¿A poco de esto habla la Torá? Y no habla de mantener las distintas leyes. Y así es como es. Es un problema. Petah Tikva 19. Buen día a todos. Buen día, Rav. ¿Qué es la Torah entonces exactamente? ¿Qué es la recepción de la Torah y el otorgamiento de la Torah? Una instrucción, ok, pero es santa, ya lo sabemos, pero ¿qué diría? La Torah es Or, la luz superior que baja a la persona y la persona que la recibe se santifica, que quiere decir que en lugar de su ego tiene una corrección que en donde su ego se convierte en una fuerza de otorgamiento, fuerza de amor, que quiere decir que la Torah es un medio, un instrumento para la corrección del hombre. Y por eso está escrito, yo he creado la inclinación al mal y he creado la Torah como condimento, que es simplemente una adición a la inclinación al mal, porque la luz de la Torah hay una fuerza interna y esa luz lo reforma, que quiere decir que de la inclinación al mal se mezcla con la inclinación al bien. Y eso es todo. La Torah es un medio. Y nosotros estamos felices de haber recibido este medio y gradualmente aprendemos cómo llevarlo a cabo, cómo realizarlo. ¿Sí? La Torah tiene que ver con el Zohar, el estudio de las 10 Sefirot.
Esta no es la Torá. La Torá misma es la luz que reforma. Y hay muchos libros que escriben sobre esto en distintos estilos, y está bien. Todos ellos también se consideran que nos enseñan la Torá, pero la Torá por sí misma es la luz superior. En el Zohar está escrito que Rabbi Shimon dijo esto, lo otro, ¿eso es también Torá? La Torá es el medio para traer la luz que reforma. El hecho de que otros hicieron comentarios sobre la Torá, escribieron eso, ¿eso también se llama Torá? Claro que sí. Ok, gracias. Petah Tikva 18. Maestro, buen día a todos. No sé si está relacionado. Todas las lecciones, todos los programas están basados en usted respondiendo a preguntas. Yo querría preguntar, ¿cuándo podría usted atestiguar que un estudiante ha alcanzado la independencia? ¿Cuándo es que llega la independencia y llega el verdadero estudio? ¿Cuándo comienza esto? Espera, yo estoy aquí 2 o 3 horas diarias todos los días, y todo el resto del tiempo tú estás por ti mismo, sin mí. Así que llévenlo a cabo entre ustedes en la mayor medida que puedan, y reciban la luz que reforma, que los corrija, y dentro de las vasijas corregidas van a recibir la revelación del Creador. ¿Por qué no? ¿Tú quieres que enseñe menos? No, estoy hablando de la independencia, no de más ni menos. No, la independencia eso te corresponde a ti. ¿Qué quieres de mí? La independencia depende de la persona. Cuando él recibe desde arriba la luz que reforma y tiene un deseo de otorgar y puede lidiar con su ego y su deseo de recibir, y en contra de este poner el deseo de otorgar por encima, por un lado, y por el otro su deseo de recibir natural, y cuando estos dos están encarándose el uno al otro, él se va a ver como independiente. ¿Independiente de qué? De su deseo de recibir egoísta. Como un niño que cuando crece se vuelve independiente, que ya no depende de papá y mamá, sino que se vuelve independiente. Esto es verdad aquí también, que la persona que puede elevarse por encima de su deseo de recibir con el fin de recibir, a él se le llama independiente. Y este es el significado de estar libre, de ser una nación libre en nuestro país. Ser una nación libre, libre del deseo de recibir en nuestra tierra, en nuestro deseo. Este es el significado de la independencia. Inténtalo. ¿Está claro? Bien. África. Nuestra pregunta es, ¿la recepción de la Torah es una luz o un cli? ¿Cuáles son los componentes de esto? El recibir la Torah es el recibir la luz que reforma. Salt Lake City. No. Hello, Rav. Hola, Rav. ¿Cómo podemos amar a otros si no podemos amarnos y cuidarnos a nosotros mismos primero? ¿Y cuáles son las acciones que tenemos que hacer para amar a los demás más que a nosotros mismos? Para poder amar a los amigos, tú necesitas aprender lo que aprendemos aquí, leer los artículos de Rabash acerca de la sociedad e implementarlos en la decena. Bulgaria. Доброе утро, Раф. В конце Buen día, Rav.
Al final del segundo extracto está escrito que uno puede cumplir la mitzvah de amar al prójimo, que no puede sin cumplir el resto de la Torah, no puede cumplir esa, perdón. Solo después de que yo corrijo todos mis deseos, yo llego a un estado en el cual verdaderamente amo al otro. ¿Qué quiere decir? Que me elevo por encima del ego. ¿Qué quiere decir amar al otro? Amarlo significa que yo salgo de mi ego y soy capaz de amar al prójimo, de vestirme en él. Y antes de esto, yo me encuentro dentro de mi ego. Entonces, solo cuando yo soy capaz de corregir todos mis deseos, soy verdaderamente capaz de amar al otro. Y eso es todo. ¿Está bien? Latin PC. Buenas noches, Cri. Hola, buenas noches, Rav. La pregunta de un amigo de la decena es la siguiente. ¿Tengo entonces yo que observar los 613 mitzvot para llegar al amor al prójimo o puedo llegar directamente dentro del grupo? Dentro del grupo. Tú no puedes llegar a esto solo por estas 613 mitzvot. Tal vez después, en grados más elevados, cuando los distintos deseos se revelen a ti, poco a poco, tú entonces entenderás lo que son estos 613 deseos. Italia 4. Buen día, Rav. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre amar al prójimo y no hacerle a los otros lo que tú odias? ¿Cómo puedo yo amar a alguien a quien odio? Uno cancela al otro. Ashkelon. Rav, tuvimos un Pesaj muy importante en Ney Baruch y ahora llegamos a Shavuot, la entrega de la Torah. ¿Cómo podemos hacerlo igual de especial? Junto con nosotros, tú verás que va a ser muy especial. Todo depende de ti y yo te prometo todo lo que está dependiente de mí. Hola, Rav. ¿Por qué en el texto escribe 612 mitzvot y no 613? Porque la última mitzvah es el amor al Creador. Y esto llega después de que nosotros llevamos a cabo 612 mitzvot. La última mitzvah llega por sí misma. Italia 4. No. Rav, buongiorno. Rav, io volevo sapere se amare gli altri significa amare parte di me stesso. Amare tutti quanti gli altri non è l'espressione massima del mio egoismo. Cioè, non è una qualità. Rav, quería saber si amo a los demás. ¿Eso quiere decir que amo partes de mí? Es decir, si amo a todos los demás, ¿no es la expresión más grande de mi ego, ya que todos los demás son yo? Depende a qué le llames amor. El amor no es que tú utilizas tu ego de la forma normal, sino que de la forma opuesta. No puedes ambos, amarte a ti mismo y amar al prójimo. Solo una de las dos. Ashkelon. Nada. ¿Y entonces por qué hay un signo de pregunta? Quitaron el signo de pregunta de Ashkelon.
Tengo que esperar. Bien. Sigue, Gilad. אז זה ככה, הצורה הדתית של כל האומות צריכה לחייב בראשונה את חבריה את ההשפעה לזולתו. בצורה שחייב... Yaniv sí nos envió un pequeño extracto de la forma de la vida del amigo, la precede en el ama al prójimo como a ti mismo, de no deleitarse más de la sociedad que... Perdón. Pero más allá de esto, cada nación puede continuar en su religión y su tradición y uno no debe de involucrarse en el otro. Sí, sí, dice Rab. Muchas gracias. Ok, ¿qué vamos a hacer? Naria. חיכיתי רק לעון. אם אנחנו מסתכלים בכל השיטות שיש בתוך התורה, Pregunta, en todos los métodos dentro de la Torah nosotros vemos todo tipo de reglas. Habacuc llega y tiene unas, pero hay muchas reglas y nosotros vemos estos cimientos que Bajal Sulam dice que son solo el amar prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo puedo yo ver como una persona desde fuera que Bajal Sulam dice, no, solo hay una regla? Rab, no estás siguiendo el Bajal Sulam, estás siguiendo el Rabbi Akiva. Y él fue el que nos trajo la Torah a nosotros, a nuestra generación. Él es quien nos trae la Torah. Y si dice que ama al prójimo como a ti mismo es la gran regla de la Torah, y entonces llega Hillel y nos explica a nosotros qué significa el aprender la Torah mientras estés de pie en una sola pierna. Esto es lo que Bajal Sulam nos explica. Y yo me sumo a él. Las otras reglas pertenecen a los escrutinios más internos de la Torah. Y esto habla de la esencia misma de la Torah. ¿Para qué fue diseñada? Fue diseñada para mí que sea capaz de volcar a mi deseo de recibir hacia con el fin de otorgar. Eso es todo. ¿Hay acaso algo más? Más allá del estudio de la Torah, uno habla del resultado que tenga que ser. Sí, tal vez de ser un justo y todo esto, pero la esencia es el invertir tu deseo de recibir egoísta que está impreso en el hombre hacia con el fin de otorgar. Así es como lo aprendo y lo estudio. Y bien, estoy dispuesto a escuchar. No tengo que decir, llego a esto desde dentro de la pregunta, para sentir esta pregunta. No entiendo la pregunta, no entiendo tu pregunta. No, simplemente parece que esta pregunta tiene tantas corrientes, tantas... No, esto no puede cambiar, esto no lo pueden cambiar. Si ama a tu prójimo como a ti mismo es la regla, entonces toda la Torah existe para llevar a cabo esta regla. Así que todos los detalles en la Torah son solo con el fin de sostener y mantener esta regla de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces yo he creado la inclinación al mal y la Torah como condimento para que aquí influya la luz que reforma, y todo es con este fin, solo para corregir nuestra naturaleza. Esta es la razón por la cual se nos dio la Torah. De otra forma no hay necesidad para ella. Y nosotros aprendemos de Hillel qué tanto puede ser. Ya es el uso mismo
qué tanto debemos de entender y de comprender qué es este amor al prójimo. Porque todo el resto, tú tienes muchas reglas, pero a fin de cuentas, ¿de qué habla? Debe de haber una meta clara hacia cual todas las reglas, todos los escrutinios, todo lo que hay, todo se dirige a este mismo punto, todo a lo mismo. Y si tú no puedes ver este destino frente a ti, entonces tú no estás utilizando la Torá, tú estás utilizando la sabiduría y varias filosofías que han hecho de la Torá, y tú estás también creando una para ti mismo, si tú no pretendes llegar al amor al prójimo. Rumania. Buen día, Rav. Cuando nosotros nos involucramos en el estudio de la Torá y atraemos la Luz Reforma, esta Luz Reforma trabaja sobre el corazón solamente, no en la mente. Luego de eso llega la pesadez del corazón y ahí comienza un nuevo estado. ¿Quién? Sí. אנחנו מגיעים למצב שהלב שלנו מתחיל להשתנות. Cuando nosotros estudiamos la Torá, llegamos a un estado en el cual nuestro corazón comienza a cambiar y empezamos a ver qué tanto nos odiamos el uno al otro y que aún así debemos estar juntos, debemos estar más cerca el uno del otro, pero somos incapaces. Y en breve, todo existe entre el hombre y su amigo. Y después de aquí llega la relación a través de esto hacia el Creador. Y todos los escrutinios se encuentran en esto. El hecho de que está escrito en muchos lenguajes y otras formas, no dejes que te confunda todo esto. Latín 6. Diariamente deseamos despertar el amor de amigos dentro de la decena y obtenemos resultados. Debemos añadir además la preocupación individual por cada uno de los amigos, por todos. Por cada amigo. רצוי שאנחנו נדאג לכל חבר וחבר שבעשירייה ולכולם יחד. Se recomienda que nos ocupemos de todos los amigos de la decena y todos juntos. Ambos. Buen día. Para llegar al amor de los otros tengo que estar en la cualidad del otorgamiento. ¿Cómo alcanzo la cualidad del otorgamiento? Necesito que el Creador me la dé. Y yo sé que uno no puede pedir para sí mismo, entonces es un poco confuso. Rav, no, tú quieres tener mucha fuerza con el fin de amar al prójimo. Tú recibes con el fin de otorgar. Eso no es considerado recepción. Tú pides y eso no quiere decir que pidas por ti mismo, para ti mismo. Entonces yo puedo pedir la cualidad de otorgamiento con el fin de otorgar a los otros. El Rav dice sí, por supuesto. Y eso no quiere decir que tú pides y recibes. Simplemente lo estás pasando a los otros, transmitiéndolo. Petak Tikva 34. Личной ответственности за духовный успех всей группы во время урока. И как это можно увеличить? La medida, ¿en qué medida depende de la responsabilidad individual para que nosotros tengamos éxito en la clase? Para la responsabilidad individual, así como por el grupo y el clima mundial, eso depende de cuánto una persona trabaja sobre sí misma y nada más.
No es algo dado desde arriba, uno debe desarrollarlo desde adentro. Una persona debe sentir que le debe a todos, piensa sobre todos y solo luego de que entiende lo que cada uno necesita, entonces puede relacionarse con lo que ellos requieren, es decir, está dispuesto a servirles y hacer lo que sea necesario para realizar las acciones correctas. Y él mismo es un cero. Vayamos a la próxima parte. Y cantamos una canción juntos. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. Hey, hey, rise above it. Hey, hey, de corazones unidos, la cava, ocean el bakli. Hey, hey, rise above and feel the love inside. Hey, hey, пускай любовь. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal that connection. Не важно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Y aunque parezca como un malestar, nuestra actitud controlará.